facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Arrancamos con todo esta nueva versión 2026 de Revista Martia en la M530 en la Radio de las Madres. Hoy nos pintamos de rojo. Rojo punzó. La divisa. La federal. Rojo como un comunista. Rojo sangre. La vincha de Rambo era roja. Hoy con equipo completo. Está con nosotros el señor Nicolás Dulcich. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Bien? Bien. Era de rojo que había que venir. Pero hoy me propuse hacer todo mal. La señora Mariana Collante. Buenas noches. Por lo menos trajo los labios pintados. Sí, un detallecito. Muy bien. Hizo la tarea. Siempre. Muy bien. El señor Damián Kotz. ¿Cómo le va? Vino también de verde. Sí, me puse de acuerdo con Nico. El único rojo que tengo no lo puedo mostrar. Arrancamos, entonces sí, ahora como en una pátina roja. Yo sé que esto es radio y es difícil, pero utilicemos la imaginación. Piénsenlo todo a través de un prisma color rojo rubí. ¿Qué nos atrae el rojo? ¿Por qué el rojo, Mariana? Rojo puede ser pasión, puede ser odio, puede ser un montón de cosas, ¿no? Un rojo puede ser el corazón. El corazón, la sangre. Es el primer color que vemos con los ojos. ¿Cómo es o eso? sea, el primer color que uno detecta cuando ve. Así rápidamente detecta el rojo. El rojo. Sí. Pienso en el rojo en el cine, por ejemplo. Sí, bueno. Almodóvar ha hecho toda su carrera fílmica en relación a qué hace con los colores, especial con el rojo. Bueno, hay un director francés que hizo los colores de la bandera francesa. Claro. Tiene rojo, blanco y azul. El rojo. ¿Qué es el rojo para usted? El bicho de la paternal. Eso, me faltó la parte futbolera. Sí, ¿viste? siempre hay alguna más cabeza. Está la intelectual. Claro. Y está... No, pero yo lo el tengo fútbol, en cuenta. el fútbol. Lo tengo en cuenta. Los federales hablábamos recién. Vamos a hablar de varias cosas en un ratito nada más. ¿Por qué el rojo? ¿Por qué el rojo utilizó, por ejemplo, rosas? Bueno, hay todo un debate, porque como no está escrito, no hay una fuente única, ineludible, entonces entra la interpretación, que es el aspecto más interesante, pero también más debatido entre los historiadores. Muy bueno, no está claro. Y no, empieza a aparecer. Entonces, hasta después viene uno y te dice, yo tengo una divisa punzo antes. Y después, yo me enteré hace poco que ahora sabemos que también había divisas unitarias y eran blancas. Mirá vos. Y decían, mueran los federales. Los salvajes federales. Claro. Los civilizados. Qué interesante. Bueno, Pero tiene una significación, ¿no? Que sea blanco. No es al azar, ningún No, color. evidentemente al azar no es. Pero es el mismo debate de por qué la bandera de la Confederación Argentina era azul. Y entonces hay toda una hipótesis celeste, que dice que el celeste se asociaba a los liberales de Rivadavia, entonces, para marcar una ruptura cronológica. Pero bueno, ahí entramos yo no voy a asegurar nada, no lo sé. ¿Y pero por qué el rojo? ¿Cuál teoría te gusta más? La sangre. La sangre. Sí, claramente. La pasión. El arrojo. Sí, los infernales. Sí. Toda esa idea. Los infernales vestidos de celeste. Medio que son angelicales, no infernales. Claro, no da. Bueno, pero aparte con el diablo está asociado también, ¿no? El matadero. El matadero, bueno, eso es ¿No rojo. vamos a hablar del matadero? No, cambiamos, porque ya hablamos del matadero. Claro, cambió. Pero podemos hablar igual, gran libro. Hablar, sí. Tiremos todo el programa. Hagamos otra cosa. Pero porque pensaba en la sangre. ¿Qué pasa en niveles psicológicos con respecto a la filiación, a la sangre? ¿Es determinante? ¿No lo es? Bueno, yo creo que no. O sea, a ver, sí, es muy importante, pero bueno, yo por ejemplo soy padre del corazón,
tengo un hijo del corazón de 16 años. Desde los 3 que estuve con él, 3, 4 años. Y la verdad es que me pasé toda la infancia de él y hasta hoy que la gente vino y me dice, che, ¿cómo se parecen? Pero evidentemente Totalmente. hay algo que tiene que ver con la constitución de la identidad que va más allá de lo biológico, va más allá de la sangre. De todas maneras es un peso fuerte. De hecho, en esta radio, digo, tenemos el caso de las abuelas, ¿no? Que la sangre fue el último dato que quedó para poder reconstruir una historia que había sido falsificada, violada, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, habría que ver. Después en la historia también tenemos varias. O sea, la iglesia fue en realidad la que incorporó el tema del rojo como algo, como el infierno. Porque en la Edad Antigua los romanos, por ejemplo, usaban el rojo desde otro lugar. Era para expresar poder, la guerra, ¿no? O sea, todo se empezaba y se terminaba con rojo. Solo los que usaban, creo que era un traje, no era rojo, creo que era púrpura y era muy costoso. Eso mostraba como jerarquía. Eran los únicos que podían matar porque durante la guerra estaban a nivel de un dios y entonces derramaban sangre legítimamente, digamos. Mira. Y después hay una cuestión también paradójica que después la ampliamos, pero que es que en realidad la cultura se genera gracias a 3 pactos de renuncia con respecto a la sangre, que son la prohibición del incesto, la prohibición de comerse y de matar al semejante, digamos. Gracias a que entre los de propia sangre, ¿no? No nos cogemos, no nos matamos. Vamos a cogernos a otro de otra tribu y nos cagamos a tiro ahí. Bueno, no sé. Pero que no sea propio. Exacto. Me das el pie ideal para escuchar el primer clip de esta segunda temporada de la revista Martia. Vamos a pasar la hoja, vamos a escuchar este trabajo de Mariana Collante sobre el rojo. El rojo es el primer color que vemos los seres humanos. ¿Cómo es que un color puede representar a la violencia y al amor? Que el rojo se asociaba también al fuego, que es tan vital como la sangre. Vamos a ir a hablar de la Patagonia. Está en alerta roja, pero el fuego no para. Hemos hablado con todos los pobladores que están solos, ¿no? Fiero, están haciendo lo que pueden. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el diablo es rojo o por qué el rojo es el color de la maldad? Decimos algo inapropiado, nos equivocamos en público o alguien nos hace un comentario inesperado y de inmediato, como nuestro rostro se pone rojo. Esto ocurre cuando sentimos vergüenza. Nuestro cerebro interpreta la situación como una forma de estrés social. Vergüenza ajena. Yo lo voté, pero fue el peor voto que hice en mi vida, me parece. ¿Te arrepentís? Sí, totalmente. ¿Te has preguntado por qué el color rojo es el color del comunismo o del socialismo? No. Pues yo tampoco. En la empresa, cuando exijo que se cumpla el convenio laboral y que me pague las horas extras, mi jefe dice que soy rojo. El rojo es el color del amor porque el corazón es el que bombea la sangre y nos hace mantenernos y sentirnos vivos. Cuando defiendo una enseñanza pública para mi hijo, laica e inclusiva, los que quieren hacer negocio con la educación me llaman rojo. ¿Por qué usamos labial rojo? Cuando defiendo una sanidad digna, pública y de calidad, los que quieren hacer negocio con la salud me llaman rojo. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo al comunismo, no? Bueno. Uno se preguntaría. Ya es tarde. ¡Ah! ¡Te recuerdo, Amanda! El monstruo despertó. American Psycho Bolche 3. El terror escondiéndose dentro de un pullover peruano. El rojo como tintura celestial que nos recubre. Pensaba en los incendios en el sur, que fue la primera imagen que se nos venía a la mente, ¿no? Cómo se irradió eso en el sur de la Argentina, pero que no solamente pasó ahí, pasa en otros lados y no se puede remediar. Escuchaba al jefe de bomberos diciendo nos están desfinanciando, porque todo es eso, ¿no? Toda la situación, no solamente lo accidental de un incendio, sino cómo el Estado argentino desfinancia de manera intencional. Claro. No solo el incendio intencional, sino la desfinanciación. Y recuerdo el último programa que hicimos con la investigadora del CONICET hablando del uso de las tierras, ¿no? Y de la extranjerización de la tierra, donde uno ve en departamentos, casualmente en lugares como los que se están incendiando,
donde el nivel de extranjerización de la tierra es abrumadora. Quizás supone que ahí hay una intervención del Estado, como una intervención indirecta, que es permitir que eso suceda, de financiar, que la gente corra riesgo, ¿no? Porque también hay vidas y gente que está laburando y puede morir y eso no importa. Importa la plata. Al mismo tiempo, uno escucha un montón de historias de cómo las propias comunidades, los propios pobladores se tienen que organizar en función de esta situación. Pero era la promesa de campaña, organizarse para hacer el asfalto de tu cuadra. Bueno, lo estamos llevando a la práctica. No, entiendo la ironía, pero también, bueno, ojo, porque este tipo de catástrofes también generan reacciones, ¿no? También hay reacciones de la población que entiende que esto, más allá de la intencionalidad o del azar del incendio, lo que el Estado te está diciendo es, bueno, andate del lugar. Bueno, la gente resiste, incluso a pesar de la situación, ¿no? Y que uno ve la agenda, por momentos está completamente borrada la situación de los incendios, pero que tiene a merced a mucha población todavía en situaciones muy graves. Sí. Terrible. No solamente lo que pueda pasar con los incendios, también el rojo, bueno, ahí planteaba, es el que termina reclamando algo, ¿no? Fíjense cómo es también un sketch de propio Capusotto, esta idea de que desde afuera el imperialismo te ve como rojo, no importa si sos peronista o no. Me creo que era Mao, no me acuerdo ahora el personaje exacto, pero esta idea de que más allá de las especificidades políticas que pueda tener cada país, como cualquier tipo de reclamo te lleva a sos comunista. Bueno, estamos en un presidente que su propia arenga fue zurdos de mierda, algo que parecía completamente el pasado. Y en esa simplificación narrativa en la cual todo es zurdo de mierda. El calentamiento global, zurdo de mierda. Las vacunas, zurdo de mierda. La idea de que la Tierra no es plana, zurdo de mierda. Hay también una simplificación narrativa que yo no soy un experto, pero me inclino a creer que va de la mano con esta inmediatez de las redes sociales y del clip del 15 segundos. Y sí. Es muy fácil identificar a tu enemigo, es muy amplio. Tenés un enemigo, puede ser inclusive la gente que está combatiendo los incendios, ¿no? Porque no permite que el mercado haga ahí su trabajo. La mano invisible del fuego. Claro. Bueno, es este gran debate. Yo no entendía bien todavía cuál era la postura que, por ejemplo, se vincula a la idea de la Agenda 2030, que para el que no lo sabe, tiene que ver con los acuerdos de París con respecto a el uso del petróleo. Pero lo escuché al secretario de Comercio de Estados Unidos y ahí me cayó la ficha. ¿Viste? Porque a veces tener información tampoco te hace que uno sepa. Y él planteaba, decía, yo veo a Francia que va a firmar el acuerdo 2030 para empezar a usar las baterías, pero las baterías son todas chinas. Entonces el secretario de Comercio diciendo... No, nosotros no vamos a firmar eso. Entonces ahí uno entiende también como la retórica, aunque tenga que ver con distintos formatos de redes que no permiten la extensión del argumento, son muy breves, pero esta idea de atacar lo zurdo, bueno, hay una disputa a nivel mundial que es el tema de pasar de la hegemonía de Estados Unidos a una multipolaridad, y que Estados Unidos, a diferencia de lo que habrá pasado con Inglaterra, de lo que habrá pasado con los neerlandeses, con España, no está dispuesto a entregar ese poderío. Y tiene con qué para defenderlo. Bueno, están rompiendo acuerdos, por eso Estados Unidos está yendo de muchos lugares que tienen que ver con esta gobernanza mundial que no le está sirviendo, y que muy inteligentemente China lo está llevando a su propio beneficio. En el caso, por ejemplo, del uso de la electricidad a través de baterías de litio, claro, Estados Unidos lo ve como una pérdida de soberanía, de la soberanía como la entienden ellos, ¿no? Que es la del imperio. Sí. Está en lo cierto. Está totalmente en lo cierto. No sé si se puede agregar nada más. Lo que agregaría es esta idea de la Agenda 2030. Yo pondría muy en duda si las baterías son más ecológicas que los motores a combustión, porque la cantidad de agua,
y montañas y ecosistemas que se destruyen para generar autos eléctricos. No hay que hacer más autos, lo que hay que hacer es transporte público, colectivo. Pero esta idea usted es un zurdo. Usted es un rojo. Vino de verde, pero es un rojo. Un chino le va a decir eso. Claro. Un chino me va a decir zurdo. Un zurdo. Claro. Bueno, pero acá volvemos a nuestra propia manera de ser rojos en la Argentina, que es la tercera posición. Nosotros seguramente tenemos que usar petróleo, que tenemos un montón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar? Bueno, es una decisión soberana. Podría estar esa... Si Argentina tuviese planes quinquenales, se podría llegar a pensar. Y otro debate es este que vos planteás. Yo estuve en estas vacaciones en Mendoza. El tema del agua es un tema central. Ahora, la minería, estoy seguro, un debate interesantísimo. Seguro que hay que hacer minería. Está claro, ¿para qué? El tema es para qué, y el tema es, bueno, si eso va a destruir el uso del agua potable, bajo ningún punto de vista. Bueno, pero sí realmente es un debate que me parece interesante como sociedad, que hay que atravesar. Uh-huh. Porque por el reverso también podemos agregar esta idea de lo rojo. ¿Con qué vamos a enfrentar a este gobierno que evidentemente, hablando de más rojos, acaba de intervenir el INDEC? O sea, no va a ser su propia narrativa la que nos va a dar los argumentos para que la gente deje de votar. Ya estaba intervenido igual. Claro. Porque esos cálculos que no ponderaban alquileres, que no ponderaban, los servicios. Claro, la luz, el gas, el agua, los transportes, en las proporciones que corresponden. Bueno, acá lo hemos hablado todo el año pasado. Lo decía nuestras billeteras. Exacto, no están dispuestos a eso. Entonces, bueno, evidentemente no alcanza solo con tener razón. No hay que tener razón. Ya no importa. No, para razón. mí es ir a la locura. No hay que tener razón. No, para mí hay que acá superar gana el más chiflado. A mí, si hay algo que me resonó mucho, es la famosa que se hizo la frase de ¡afuera! En todo el mundo, ¿eh? A mí me lo dice gente de distintos rincones, vos decís, ¡wow! Repegó eso. Eso pegó. Hay que pegarla. Y ahí volvemos a los 15 segundos y al TikTok. No importa tener razón. En esta época, quien argumenta, pierde. Hay que desear e imaginar. Primero imaginar y después desear. Sin ningún tipo de condicionamiento. Me importa un carajo lo que piensen los demás. Yo voy a desear jornadas de 6 horas para todos los trabajadores que podamos pagar todas las cosas. Hay que crear mística. Acá no argumentos. Acá vamos a crear mística. Me encanta. Vamos a escuchar para acompañar esta mística al señor Fito Páez haciendo, para mí, uno de los mejores temas que ha compuesto, Naturaleza Sangre. Lo hace de la mano de Charly García también. Llegan mensajes al 11 3200 0530 dándonos muchos besos y cálidos abrazos por volver al aire. Así arranca hoy Revista Martia, Naturaleza Sangre. Estabas allí, nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza sangre, naturaleza sangre, naturaleza. Fuimos hechos para vivir, fuimos hechos para mentir. Y tu amor te salva. Traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza sangre, naturaleza sangre, naturaleza. Fuimos hechos para huir, fuimos hechos para fingir. Y tu amor te salva. Es preciso volver a empezar. En algún lugar estábamos perdidos en la playa del mar que nos unió. Es preciso volver a empezar. En algún lugar estábamos perdidos en la playa devorándonos.
En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado. Y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Amartya, una revista papel hecha radio. Señor Carlos Dimar en la operación técnica. Volvemos al piso de la radio de las madres. Hay mensajes. Acá nos escribe, como siempre, algunos. Aida de Montserrat. Aida. De Montserrat, qué alegría volver a escucharlos. Revista Amartya, son fantásticos. Fantásticas. Lástima que bueno. Lástima, ¿no? Somos los 4 fantásticos. Somos los 4, qué lindo. Actívense, que no en forma de color rojo. Actívense en forma de dinero. Ahí está, ¿no? Ahí te sale. Más pragmático. Ahí te sale. No, pero para hacer el bien, como siempre. ¿Qué tenemos nosotros para hacer el bien? Esos eran los gemelos fantásticos. Que pero podían hacer cosas. 4 fantásticos. No, bueno, está bien, pero en forma de... de balde de agua. Qué boludez, ¿no? Sí, nunca. ¿Viste? Era chiquitito, claro. Decías, no, un arma, no un balde. Bueno, así en un ratito vamos a seguir leyéndolo. Sebastián Varela también nos manda besos y unos textos. Epstein, no sé, ahora después lo vamos a leer. Es un texto muy largo. Pero prometimos hablar del sable de San Martín y tenemos al hombre que más sabe sobre sables. Es que acá la consigna era, no aclaremos que oscurece, ¿no? Sigamos. Con Marcelo y en la fiesta. No, claro, el abogado. No, pero aclará, porque ese es tu... Lo que pasó acá es que... ¿Dónde trabajabas vos? Yo trabajaba en el Estado Nacional, cuando existía, ¿te acordás? El Estado. En los últimos años, lamentablemente, no lo vamos a decir acá, hospitales, universidades, escuelas, museos. Cosas importantes. Mucho ajuste. Claro. Y sobre todo durante los últimos 2 años, la última gestión del Museo Histórico Nacional es, la verdad, muy triste. Mucha gente que tuvo que irse, mucha gente que fue despedida.
horas extras, salarios recortados con una inflación galopante hace 2 años. Bueno, yo estoy ahí en la oleada. Por eso hoy la consigna era color rojo y a mí me chupó un huevo. Dije, yo tengo que hablar del sable corvo de San Martín. ¿Pero qué pasó? A ver, yo acabo de caer en la Argentina. ¿Por qué estamos hablando del sable corvo de San Martín? El sable corvo de San Martín, que desde el año 2015 fue restituido por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Museo Histórico Nacional. ¿Cómo no tenía Cristina? No, fue restituido durante la presidencia al Museo Histórico Nacional. Y ahora trascendió que el presidente Manos de Tijera, que necesita ayuda profesional, médica, urgente, ayer. Si alguien está escuchando a algún médico, por favor diríjase a la. Exacto. Porque a ver, ¿quién no necesita ayuda? Yo necesito ayuda, pero no dirijo un país. Hay una diferencia muy importante. Y bueno, a partir de ahí me escribió más gente que para mi cumpleaños. Yo contesté un mensaje, 2 mensajes, al quinto empecé a decir, bueno, no, voy a hacer un mensaje y lo voy a escuchar a todos. Así que esto lo voy a hacer un recorte y voy a hacer así, ting, ting, Vas ting, a mandar ting, el corte, perfecto, me encantó. Yo trabajé casi 10 años en el Museo Histórico Nacional y mi trabajo era lisa y llanamente todos los días hablar del sable. Ante escuelas, ante universidades, turistas, embajadores, en inglés, en castellano, jardines de infantes. Entonces dije, bueno, es una excelente ocasión para contar muchas cosas que ya se estuvieron contando y un montón de otras cosas que nadie cuenta. A ver. Primero y principal, yo traje una foto que agradezco, mando saludo a todos mis compañeros y puntualmente mis compañeras del Museo Histórico Nacional que siguen ahí, resistiendo con salarios de hambre y yendo a trabajar gratis los fines de semana. Porque así se mantiene el Estado, con gente que pone el huevo, no como gente que abandona, como acá. Bueno, tranquilo, no te pongas mal, por eso está de verdad. Tenemos una foto, la caja número 1, esto que ven ahí es lisa y llanamente un estuche, un cofre que tenía el brigadier general Rosas, Juan Manuel, con la funda del sable corvo que le entregó el general José de San Martín. Tenemos la funda. La funda, ahí la ves, eso que ves es solo la funda y la caja. En la foto siguiente vamos a ver la foto del cofre ya cerrado y tenemos ahí una placa. Esa placa es una placa de bronce que mandó a poner el brigadier general con la transcripción exacta de la cláusula del testamento de San Martín, que escribe el 23 de enero de 1844 en París, diciendo: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregada al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarla. Imagínense que San Martín te dedica esas palabras. ¿Qué haces? Armás una caja y le pones una chapa de bronce y cuando vienen a visitarte a tu casa, un amigo, le servís un whisky, vení que te voy a mostrar un regalito. Y tenía el sable corvo de San Martín, un arma redentora de un mundo, de un continente. ¿Por qué? Por la defensa que, en este caso, entre Francia y Gran Bretaña, Rosas va a presentar. Esto es muy interesante porque la historia sigue, San Martín muere, el sable termina en manos de Rosas, y Rosas tiene su propio testamento. En 1862, antes de morir, muchos años antes de morir, él consigna que el sable le será entregado a mi primer amigo, el señor don Juan Nepomuceno Terrero. Muerto mi dicho amigo, pasará a su esposa, la señora doña Juanita Rábago de Terrero, y por su muerte a cada uno de sus hijos e hija por escala de mayor edad. En 1877 Rosas muere, pero ya habían muerto los 2 primeros herederos, el matrimonio Terrero-Rábago. Por ende, el sable de San Martín quedó en poder de Máximo Terrero, que era el esposo de Manuelita Rosas, que todos la conocemos. Ellos tuvieron el sable en su casa en Londres, porque luego de la batalla de Caseros se fueron a vivir al exilio. Durante 20 años estuvo ocupando ese sitio de honor, hasta que en el año 1896, Adolfo Pedro Carranza, que fue el primer director y pieza fundamental de la fundación del Museo Histórico Nacional en tanto institución, le escribe a Manuelita Rosas y le pide la donación del sable para que pueda ser exhibido en el Museo Histórico Nacional. ¿Hasta acá me siguen? Sí.
Esto que viene ahora es maravilloso y esto es una de las partes que a mí más me gusta charlar. ¿Por qué? Porque nadie habla de esto, o muy poca gente. Voy a citar a Andrea Roca, que es una colega antropóloga. Ella tiene una tesis muy interesante que publicó en el año 2003. Se puede encontrar, se puede descargar de manera gratuita del repositorio digital de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y ella lo que explica es que para Carranza, otra vez, el primer director del Museo Histórico Nacional y pieza clave de su fundación, era realmente incómodo tener que escribirle al exilio a la hija de Rosas para pedirle el sable del Libertador de América. ¿Por qué? Porque era el tirano. Exacto. Piensen que Carranza es íntimo amigo de Mitre. No hay Museo Histórico Nacional si no hay Mitre. No hay una primera historia de San Martín si no hay Mitre, porque Mitre, ¿qué hace? Muy pillo, muy inteligente, monopoliza todas las cartas, todos los documentos, los compila. Imagínense las cosas que no debe haber publicado. Algunas se perdieron, otras se prendieron fuego. Exacto, y construyen una épica de la organización del Estado Nacional en base a la superación de la barbarie, de ese lapsus oscuro en la historia que representaba Juan Manuel de Rosas. Y es interesante lo que cuenta Andrea Roca, esta antropóloga, en su tesis, porque cuenta que Manuela Rosas, Manuelita, aceptó el pedido de Carranza. Manuelita obviamente estaba en el exilio, sabía quién era Carranza, sabía quién era Rosas y sabía que estaban erigiendo un Museo Histórico Nacional los enemigos de su padre y, en definitiva, desde su perspectiva, de la República Argentina, y puso 2 condiciones ella para la entrega del sable corvo de San Martín. Una, que el fragmento del testamento en el que el general José de San Martín explicita la lega del sable a su padre, fuese puesto en un cuadro y colgado donde fuese que se exhibiera el sable corvo de San Martín. Eso no sucedió nunca. No se lo... A mí me tocó trabajar en el Museo Histórico Nacional durante casi una década. Ninguno de los directores que estuvieron en el museo lo hicieron. Vayan y fíjense quiénes fueron los directores, porque hay mucha gente, digo, que después... se raja la vestidura. Bueno, son funcionarios políticos. ¿Tan difícil era hacer eso? No, difícil no. Es una decisión. Hay que preguntarle a los directores del Museo Histórico Nacional desde 1896 hasta la fecha por qué hay una decisión, ya sea por decisión u omisión, de no poner esa cláusula testamental que fue condición sine qua non de la donante. Claro. La otra condición, que esta hasta me parece un chascarrillo, que puso Manuelita, es que fuese su sobrino, que se llamaba Juan Manuel Ortiz de Rosas, quien hiciera la entrega del sable al museo en representación suya y de su marido. Andrea Roca, en su tesis, cuenta que la recepción del sable en 1896 por parte de un pariente directo del tirano depuesto empañaba, desde, por supuesto, la perspectiva historiográfica de los liberales, la acción. Claro. En palabras de Sarmiento, el error de San Martín de hacer ese apoyo explícito a Rosas. No es ningún error, Sarmiento, es que ustedes están parados en el lado oscuro de la historia, hay que decirlo, porque no se puede levantar a Mitre y a Sarmiento y levantar a San Martín. O no los leíste o no los entendiste a ninguno de los dos. Error, dice Andrea Roca, que se actualizaría en la recepción oficial, porque la figura del pariente de Rosas, que tenía evidentemente la legitimidad, se daba de a trompadas con la élite dominante que estaba construyendo un panteón de héroes en el cual Rosas era el enemigo. Entonces había que construir toda una cronología, una historia, un relato nacional, una línea temporal, y de pronto, San Martín ¿qué pasa en el medio? Claro, San Martín te cagó la historia. No, tenés aparte la Revolución de Mayo, Belgrano, buenísimo, murió pobre, San Martín se fue al exilio. Bueno, no vamos a explicar por qué se fue al exilio. Él no quería derramar sangre, no sé qué. Toda su vida derramó sangre San Martín. Y en el medio tenés un lapsus, un vacío. ¿Qué sigue? Y acá hablamos de los usos políticos de la historia. ¿Por qué el actual presidente de la Nación quiere tomar ese sable? Porque el sable corvo de San Martín simboliza muchísimas cosas, pero entre tantas, la patria. Es el puntapié.
¿Por qué nadie se anima a hablar mal de San Martín? Porque San Martín es la Argentina. ¿Por qué nadie se anima a hablar mal de Belgrano? Y sí, podemos empezar a discutir a Dorrego, a Lavalle, a Rivadavia, a Sarmiento, porque esos vienen después, cuando ya hay independencia, cuando ya hay un mito de origen que explica que todos estemos acá dentro de esta narrativa. Entonces, como no se puede discutir, lo que hacemos es interpretarlo. Probablemente el presidente quiera hacer uso del sable de San Martín porque le representa la libertad. Para él la libertad económica, que San Martín evidentemente se daba de a sablazos con esa idea. Hay otros que dicen que quizá al presidente ya le llegó la factura de la luz y la motosierra le cuesta cargarla, entonces ahora va a ir a los sablazos. No lo sabemos, pero es muy interesante en estos usos políticos de la historia el rol de San Martín como el santo de la espada, inmaculado, el que nunca se equivocó, cuando en definitiva era un hombre de barrio, un hombre político que tomó decisiones, que se peleó con gente. Y un morocho, un marrón. Hoy leía un post muy interesante, ¿no te lo pasé? Muy interesante de análisis de por qué San Martín hace lo que hace. Por qué San Martín, que era un tipo que evidentemente fue hijo de alguien que no tenía que ver con la realidad. Bueno, no está. No lo sabemos. Hay actualmente un litigio judicial para hacerle un ADN a San Martín porque hay versiones trascendidas que indicarían que su madre en realidad no era la madre, sino que era una mujer guaraní. Hay muchísimos indicios. San Martín mismo hablaba guaraní, tenía un color de piel muy distinto al resto de su familia. Eran todos blancos y este era marrón. Tenía además, siempre se llevó bastante mal con su hermano, y algunos dicen hermanastro. Él cuando llega al famoso encuentro con las parcialidades indígenas mapuches en el sur, dice: yo soy uno de ustedes, vengo a acabar con 500 años de colonialismo. Digo... No, y lo que contaba este historiador, o por lo menos trataba de construir esa idea, era de por qué San Martín, que tenía una vida en Europa realizada, deja todo, vende todo y se vuelve, ¿no? Entonces él traía esta idea de, bueno, si a vos te arrancan de los brazos de tu vieja a los 4 años, suposición, no decía que era algo científico, esta idea de decir, bueno, ¿por qué el chabón deja todo y se viene con un sable corvo? Eso te iba a preguntar, ¿de dónde trae el sable corvo? ¿Lo trae de Europa? Primero, yo igual tendría mucho cuidado con esa perspectiva psicologista de San Martín. San Martín se vio muy influenciado por los ideales revolucionarios de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, esta idea de, avanzar contra el absolutismo monárquico, las prerrogativas de sangre. Siempre lo decimos, la mitad del ejército de San Martín eran pardos, mulatos, morenos, que están peleando por su propia libertad. Esa es la libertad, hay que decirle al presidente, no la de la jornada laboral infinita de 12 horas que genera esclavos. El presidente no está a favor de la libertad, está a favor de la esclavitud. San Martín, si estuviese vivo, estaría evidentemente liderando la resistencia contra este mamarracho que nos toca representar. Volviendo a tu pregunta, el sable San Martín lo compra en Londres una vez que renuncia al ejército realista. Para España durante casi un siglo fue un traidor. Pasa por Londres y lo compra en Londres. Sin embargo, el sable de San Martín, fíjense, esta historia es increíble, lo antecede en más de 100 años. Cuando él lo compra, la hoja ya tenía más de 100 años. Tenemos una foto que es pasando las primeras, que muestra la empuñadura. La hoja tiene, como hoy diríamos, 300 años, está hecho con acero de Damasco, que no quiere decir que estuvo hecho en Siria, sino que cómo se forja, cómo se templa. Y la empuñadura que vemos ahí está hecha con madera de ébano de las Indias Orientales, o sea, probablemente de las Indias. Las especulaciones, sobre todo que se hicieron a partir del año 1967, cuando se recupera el sable luego del segundo robo en el Museo Histórico Nacional, por cuestiones políticas, no por cuestiones económicas, en un contexto en el cual no había democracia, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Embajada Británica, porque el sable viene de Londres, y varios historiadores se juntan y le hacen un estudio pero feroz con microscopios de barrido electrónico, y ahí se llega a la conclusión de que la empuñadura se la agregaron en Londres. Y que la hoja
no sabemos. Algunos dicen que quizá venga de Medio Oriente, hay otros que dicen que quizá venga de el sur de España. Lo interesante en todo caso es por qué San Martín compra el sable. ¿Por qué corvo? Porque era un arma que San Martín, cuando él está todavía bajo el servicio de la corona, está peleando en Bailén durante la invasión napoleónica, él descubre ahí cómo la caballería, sin parar el trote, marchando los franceses, pero imagínate, una trompa. A toda velocidad. En vez de uno que nunca fue a la guerra y solo vio películas o videojuegos, se imagina los espadachines. No, con el sable vos lo que hacías es con una mano, la mano izquierda, tomás las riendas y con la derecha, a diestra y siniestra, golpeás y cortás, golpeás y cortás. Entonces no hay forma de parar eso. La efectividad y el golpe de efecto que generaba en la batalla, el avance de los granaderos a caballos era feroz. Entonces dice San Martín, yo lo tengo que traer esto a América del Sur y con esto vamos a hacer la guerra de independencia. Se especula que San Martín es el primero, o si no, uno de los primeros en traer esta innovación tecnológica a América del Sur, que él la ve en los ejércitos franceses, porque los franceses, a su vez, antes de invadir España, invaden Egipto, porque se están peleando contra los ingleses, y ahí los franceses dicen, che, mirá este arma increíble que tenemos acá, tenemos que llevarla, con esto vamos a matar un par de ingleses. Funcionó. Vamos a seguir más adelante. Mirá, sé que estuve en Mendoza y estuve ahí visitando la base, la Concagua, y viendo lo que es esa cordillera impresionante. Y uno imagina, si bien se hizo por varios pasos al mismo tiempo, aparte cuando vas, está el viaje, ¿viste? Del cruce de los Andes, está la gente que lo hace, que va a caballo, o incluso hay también distintas travesías a pie. Uno dice, ¿cómo puede ser que este tipo imaginó que iba a cruzar los Andes? Porque una cosa, ya pensarlo es una locura. Ver esas montañas, porque no es una montaña que cruzás, es un territorio de montañas. Y hacerlo por varios lados al mismo tiempo. Sin pueblos, sin víveres, en verano para evitar la nieve. A la noche, 12 grados bajo cero. Hace frío igual, aunque no haya nieve. 500 soldados mueren tratando de cruzar. No hay forma de entender a San Martín y no hay forma de entender a este país si no entendemos el costado romántico, ideológico, profundamente zurdito, para usar la narrativa actual en términos de la creatividad y de la ruptura de lo que estaba establecido. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí, rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo.
yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marché yo de aquí para no vernos más. Total, que más medallas sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Estás en AM530, estás en estado de rojidad. Estamos con Sandro, ¿quién si no?, haciendo este gran tema. Me encanta esta cortina. Perdón que lo diga al aire. Qué linda cortina. Así me encortiné. Una cortina de color rojo, ¿no? Aterciopelado. Sí, rojo carmesí. Rojo carmesí. Bueno, vamos a hablar de cine. ¿Viste que entras y es rojo al principio? ¿Viste? Me gusta el cine. Lo voy a decir al aire. Vi Homo Argentum. Sí. No la vean. No pierdan el tiempo. Yo dudé mucho de verla porque digo, para tener no, argumentos. Pero vos podés mirar una película científicamente y decís, no estoy de acuerdo, pero está bien hecha. Aparte, Connie Duprat me parecen dos directores muy buenos. Todas las películas que hicieron, la verdad, merecen mi respeto, pero esta película es malísima. Es mala. Hicieron mucha guita, evidentemente, pero es pésima. Y es la sensación perdés el tiempo. De hecho, la paré y dije, la tengo que terminar de ver. No, un sketch malo atrás de otro. Claro, no, a mí eso de que sean todos pedacitos de cosas, digo, bueno, es tan contemporáneo, es tan para un presidente medio imbécil que no puede entender un argumento completo de 1 hora y media. Es para alguien que tiene la atención de una hormiga, pobres hormigas. La comparaba con Relatos Salvajes, que son relatos cortos. Bueno, pero tiene una complejidad eso. No, claro, valorás enormemente esa película. Claro, pero esto que ya era muy buena, pero... Claro, aparte, te mata cuando a veces usa esos clichés de Francella, que yo de adolescente jamás voy a negarlo. Me he divertido y me ha divertido mucho Francella. No tengo ningún problema con eso. No, pero vos lo mirás y decís... La serie del encargado... El encargado es muy bueno. Ahí está también Duprat. Si no claro, sí, son muy buenos. Sí, hay cosas... esta película está muy bien filmada. Sí. Pero a vos te das cuenta, y introduzcámonos en el cine, que más allá de la temática... Que bueno, es una elección, que vos no estás de acuerdo con la temática, con la narrativa. Importa es cómo pasa eso. Bueno, por eso yo digo, forma y contenido es lo mismo. La forma es el sentido. Bueno, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a hablar de La Virgen de la Tosquera, que justamente va por otro lado. Es una película que se estrenó a fines del año pasado, muy nuevita. Este fin de semana la rompió, estuvo en todos lados. Todo el mundo está hablando de esta película porque es muy buena, la dirigió Laura Casabé. Está basado en varios cuentos de Mariana Enríquez, uno sobre todo que se llama La Virgen de la Tosquera. Y lo que nos cuenta es, en 2002, verano del 2002, un grupo de 3 chicas y un chico que terminaron el secundario. Estamos en la provincia de Buenos Aires, hace calor. Imagínense el 2002 con todo lo que era la tecnología y además cortes de luz, toda la decadencia de la crisis. Entonces, la película arranca muy, muy fuerte porque aparece una persona que vive en la calle, así muy mal físicamente, con un carrito. Y viene un vecino y le pega y le pega y le pega y bueno, vamos viendo como todo se vuelve un poco de rojo. Ese carrito tiene como una especie de maleficio. Queda ahí, el tipo se va y queda el carrito ahí y empieza como a irradiar. Entonces se van sumando cosas domésticas,
de magia, ¿no? De vamos a hacerle un gualicho a ¿entendés? Como toda esa cosa pequeña de las magias, no sé cómo magias negras. Magias Gualichos. negras, sí, todo ese tipo de religiosidad pagana. Una de las chicas está muy enamorada de de ese amigo que es Diego y dice, bueno, ya es el último verano, esto ya se tiene que concretar. Las otras dos la acompañan en eso, pero dice, bueno, pero yo también quiero, dice otra de las chicas, bueno. Pero aparece una amiga de Diego que es mucho más grande y que se mete en el grupo. Y la piba sabe más, sabe de música, como que es más canchera, tiene 26 años, ya vivió un montón de cosas. Entonces termina Diego saliendo con esta chica y la otra va construyendo todo esto por el despecho de que él no la eligió. Entonces todo esto se va como acrecentando hasta un momento que se vuelve hiperviolento. Ahí está toda la cuestión de la magia, pero es muy interesante el deseo de las mujeres, cómo estaba visto en esa época, todos los condicionamientos, cómo había que transformarse para que el tipo te elija, ¿no? Todas esas cuestiones de género están metidas ahí y la narrativa para mí es perfecta porque justamente está mostrando la época, está mostrando la cuestión de digamos, de esta especie de magia que aparece, es muy latinoamericana porque viene de las desigualdades, ¿no? Porque también hay toda una cuestión con este hombre que cada tanto aparece con el carrito que está ahí como goteando cosas medio que no sabemos muy bien qué son. Me interesa esto de que es una película de terror. Es una película de terror. Es una película de terror. Que es un consumo para el cine argentino no tan habitual. Lo que pasa es que en esta última época... Lo está vinculado más a lo comercial, ¿viste? Hablo más del cine norteamericano. Claro. El tema es que en Latinoamérica, como ya habíamos hablado también de la ficción rara, todas esas cuestiones, ¿no? Que están dando vueltas, lo religioso, las religiones paganas, toda esa mezcla más... digamos, todo el capitalismo tardío y todo lo que provoca, ¿no? Estamos hablando del 2001, de la crisis, imagínense, todo es un combo explosivo que genera mucha ficción. Entonces, esta película está inscripta a eso, en esa categoría, podemos decir, que es propia de nuestros países latinoamericanos. ¿Voy a tener miedo si la veo? Hay cosas que son como muy fuertes y muy inesperadas. Pero, por ejemplo, a mí... Voy a soñar si la veo. Pesadillas. No, porque medio que el paisaje que muestra, uno está acostumbrado a verlo. Yo supongo que si lo ve alguien de Noruega, dice, ¿cómo vive esta gente así? ¿No? Bueno, pero es un barrio de clase media eso. Pero no es una película tipo Freddy Krueger. No, por eso te digo, el terror es algo que nosotros vemos todos los días. Lo que pasa es que hay que mirarlo, el terror, porque si vemos que es un señor que le están pegando porque vive en la calle, ahí hay un montón de cosas para analizar. ¿Qué hay en un carrito? ¿Qué junta una persona en un carrito? ¿Para qué? Si eso está lleno de moscas, ¿qué suponemos que hay ahí? ¿Quién quiere tocar eso? No, pero aparte son los terrores de la clase media. Que eso que Mariana Enríquez está todo el tiempo insistiendo en eso, en los terrores de la clase media, que son la caída en la pobreza, que es lo que nosotros tenemos todos los días como posibilidad. Perdón que les avise. No apto para gente de clase media que tenga miedo de caer de su lugar. Ojo, que viene la ola. Vamos a una pausa, seguimos. Esto es Revista Marte, hay mucho más todavía en este programa rojo, al rojo vivo, en la Radio de las Madres. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Empezamos a decir que sí, estábamos locas de amor, de pasión por buscarlos y que no nos importaba que nos llamaran locas. La vida, la ciudad, las cosas que te pasan, te pueden enloquecer. ¿Es normal? El hospital es fundamentalmente un lugar donde esconder a la gente que la sociedad no quiere ver. Aquellos espacios que buscan normalizar el sujeto, cómo la normalización se produce constantemente y opera sobre todos los cuerpos. ¡Tú estás loco! La oscuridad de la cabeza de la gente, creo que hay que dejarlo salir. Todos tenemos un lugar oscuro y tal, y que lo que no es sano, no sacarlo, de alguna manera. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. ...23:04 estás acá en la M530. Vamos a introducirnos en la psiquis, en la mente. Estamos con el licenciado Damián Kotz, aquí de vuelta a la ciudad de Buenos Aires. Y la sangre, lo rojo, y es un recurso literario y cinematográfico. La sangre a uno le tira, ¿no? Esta sangre que... Pero se construye al mismo tiempo, porque lo veíamos con San Martín, pero también lo vemos en las historias de vida, que uno, más allá de la familia que le haya tocado, uno también construye esos lazos. ¿Qué pasa con ese vínculo? Ese vínculo que es dado, pero que también al mismo tiempo está en uno construirlo. Sí, bueno, yo diferenciaría primero la parte biológica, porque me parece que, desde el nacimiento uno se sostiene porque alguien está ahí y esa persona puede o no ser de la misma sangre, digamos. O sea... Un niño vive porque hay un otro que está ahí.
digamos, para sostenerlo. Pero eso no implica que tenga que haber sangre. De hecho, la clase media, por lo menos de más atrás, no hace mucho tiempo, casi que se esperaba que los pibes sean pequeños adultos para ponerlos a trabajar, y mientras tanto lo amamantaban las nodrizas, digamos, los padres no aparecían mucho y el pibe estaba ahí medio tirado, o sea que el hecho de que sean sus padres de sangre no implicaba que se hacían responsables necesariamente de la educación de los hijos, por ejemplo. De hecho, la Convención de los Derechos del Niño está acá nomás. Bastante cercana. Está acá nomás, no hace mucho, el tema del abuso estaba, por ejemplo, el abuso sexual intrafamiliar, totalmente naturalizado, más allá de que habíamos arrancado diciendo esto de que para que la civilización haya sido posible tuvo que haber renuncias pulsionales, entre ellas, por ejemplo, el incesto, ¿no? Sin embargo, hasta no hace mucho tiempo el tema de los abusos sexuales estaba bastante naturalizado, por ejemplo. Es un dato. O sea que la sangre no nos garantiza de alguna manera el amor, podríamos decir. Para nada. Efectivamente. Pero bueno, sí, volviendo un poco a esto que decías al principio, en los vínculos me parece que, a ver, lo que yo pienso es lo siguiente: para que haya sangre tiene que haber un cuerpo por donde esa sangre corra, ¿no? Entonces, en la medida en que nos relacionamos con un otro, hay un dicho que esto de derramar sangre juntos, ¿no? Esto es una buena metáfora de lo que nos puede pasar si seguimos con la sangre tan quieta, ¿no? Porque para que la sangre corra uno tiene que moverse, pues si no la sangre se queda ahí medio estancada, ¿no? Pero bueno, no sé bien creo que te respondí lo que me preguntaste al principio ya. Sí, de cómo ese vínculo se debe construir, cuál es la responsabilidad que uno tiene también con esas construcciones. Por ahí el Poder Judicial, o desde la legalidad, todavía hay como una primacía de la sangre, de la cuestión biológica, ¿no? Que va el nene por ahí y dice, no, mi papá me cagó a trompada, me tocó, bueno, pero es tu padre, ¿no? Ahí hay un punto donde lo biológico prima sobre otra cosa. Pero hoy por hoy, me parece que se avanzó mucho. Sí, en reconocer esto que por lo menos a mí me resonaba de lo que vos decías, lo que tiene que ver con el cuidado, con las políticas de cuidado, con quiénes son los que cuidan, que en mayor medida siempre son las mujeres, cómo reconocer ese cuidado y también cómo todos vamos viendo nosotros no nos comportamos como se comportaban nuestros padres, tampoco tiene que ver con malas prácticas, pero evidentemente esto que vos decís es así. Hasta no hace mucho los pibes, los criaba, la calle, ¿no? Y eso no era un problema. El concepto de la infancia. Claro, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro surge así, chicos jugando en la calle, un tranvía los pisa uno, lo mata y aparece el padre Lorenzo Massa y dice, ¿tenemos que hacer algo? Estos pibes no pueden estar acá solos en la calle. Vengan, juegan adentro de la iglesia. Después van a haber otros problemas con eso. Pero en principio, esta idea del concepto de infancia, de una infancia arreglada, con ciertas garantías de derechos, con etapas, con la escolarización. Eso también es muy de la modernidad, del capitalismo. ¿Ve que lo reconoces algo a Sarmiento? No, justamente estoy diciendo que es el capitalismo. Pero yo creo que hay una vuelta al desapego, ¿no? Justamente de esta película también se habla un poco de la vida que pueden llevar los adolescentes así sin ningún tipo de intervención de los padres. Y me parece que hay una vuelta a eso. Está bueno el debate porque no sé si se afirmaría que hay una vuelta a eso, porque los padres presentes lo que hay es todo lo contrario, ¿no? Como una especie de sobreprotección, incapacidad para ver a su hijo frustrarse, incapacidad para poner límites sin dar explicaciones. ¿Por qué? Porque no. Pero eso es cuidar. Eso no existe más, por supuesto. O sea, poner límites es la base del cuidado. O sea, nadie puede, ningún niño puede aprender si no tiene un límite en el que vivir, digamos. Claro, el problema es cuando no hay un límite, claro, o cuando ese límite
se borra justamente porque hay una sobreprotección total, digamos, ¿no? Entonces no se produce la frustración, no se produce... El aprendizaje. Sí, básicamente no se produce el enlace del deseo a la ley, se podría decir, ¿no? Entonces, un poco pasa esto. Lo que tenía que pasar en la civilización, ¿no? Las prohibiciones. Si no, es como quedar en un capricho constante, ¿no? Los chicos quedarían... Y eso sí se parece un poco más a los adolescentes de hoy, ¿no? Como incapacidad para encontrar el límite, para encontrar un borde en el que desarrollarse. Ahora, esto que vos decís de dejarlos librados al azar, yo creo que tiene más que ver con esto de, a ver si te interpreté, los pibes en la computadora, solos. Sí, ¿Te referís más a eso, digamos? Sí, me parece como algo que es dual, que por un lado parece sobreprotección y por el otro lado es no Tal intervención para que no se enoje el pibe, a ver si se enoja a mi hijo. Claro, a ver, es una delegación de la función paterna en la tecnología. Claro. Y una entrega total a ese Dios, digamos, ¿no? Y esto podríamos asociarlo, si querés, a lo medieval. Bueno, Dios lo va a cuidar, ¿no? Dios lo va a cuidar. Bueno, lo vimos en una película, esta idea de que el chico estaba encerrado viendo, con la computadora. Sí, en adolescencia. En una serie, perdón. Muy buena serie, donde trataba esta problemática, ¿no? Donde vos sentís que está tranquilo. Vos fijate cómo esta nueva forma de observar el mundo también termina no construyendo límites, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, una boludez, ¿no? Pero viendo el patrón de consumo que tienen los chicos, yo pensaba que bien en estas vacaciones de uno que alquila lugares que tienen otro tipo de posibilidades, qué bueno que es volver a ver la televisión. Porque empieza un programa, termina, hay publicidad. ¿Viste? Bueno, bancate la publicidad, elegí un programa y apurate, porque si no... negocialo con tus hermanos. No, claro, no hay otra opción. Y aprovechá para ir al baño. Viste porque que ahora pausa. Van al baño así, se chocan con la puerta. Bueno, pero hay algo de esta nueva lógica, digamos, que si no tiene límites tampoco sirve. Para mí Internet es muy interesante, se puede utilizar esto de, tengo una duda, no sé, estabas ahí y decís, ¿cuándo pasó esto? Bueno, vas y lo buscás, tenés la información. Con el criterio es interesante, la posibilidad de poder... Bueno, a mí me pasó en esta Navidad, los hijos de mi prima me invitaron a jugar al Nintendo, ¿no? Estábamos jugando a las carreritas y en un momento yo veo que en la pantalla arriba de la derecha aparece un reloj. 10, 9, 8 y se corta. Y los pibitos corriendo a pedirle al padre desde el celular que les habilite. Y el padre dice, no, ya jugaron 4 horas hoy, ya está. Me pareció fantástico, yo no sabía que existía eso, pero digo, ahí como lo interesante de, acá ya hay un límite, hay una negociación, los chicos saben que el límite va a suceder y saben que se estaban excediendo, como que existen también formas de establecer esos límites aún con la tecnología que hay vigente. Lo que pasa es que el gran problema, más allá de que estas aplicaciones, cada vez van a existir, cada vez van a ser más personalizables, etcétera. El problema es qué se propone en el tiempo por fuera de esas 4 horas, ¿no? Porque terminó su tiempo, no pueden jugar más, ahora abúrrense. Bueno, ideológicamente estoy de acuerdo. El tema es que un chico, está observándote permanentemente, como cualquier chico, y está aprendiendo de las cosas que haces vos. Y va a aprender tus hábitos, va a aprender tus gustos, va a aprender el sentido que les das a las cosas. Y si vos esas 4 horas, pasadas esas 4 horas, estás trabajando, estás con el teléfono, van a aprender eso igual y van a desear eso igual. Pero ahora, me parece que el límite también es por ahí, ¿no? O sea, el límite se transmite también, de alguna forma, ¿no? Porque el problema, y en esto cuando nosotros decimos siempre es una sociedad en donde ya no hay padres, ¿no? O ya no hay una función paterna clara, tiene que ver con esto, con que los padres son como niños, en el sentido de que no hay autolimitación tampoco y hay una entrega total también al entretenimiento. Entregarse al entretenimiento es algo muy inmaduro en realidad.
si uno se lo pone a pensar. Digo, es como, lo que pasa que ahora lo naturalizamos mucho. Pero es como si en los 80 te diría, che, mirá, te presento a mi amigo, tiene 44 años, 3 hijos, ¿y dónde está? Está ahí en el Sacoa todo el día. Y vas a decir, es un pelotudo. ¿Qué vas a pensar? Bueno, digo, claro, ahora es normal esto. Sí, bueno, Julián, ¿qué crees? Está con la radio, trabaja acá, y está con pero eso es normal ahora. Te dijo pelotudo. No, sí, terrible. Me costó, hace años que lo quiero decir, encontré la manera. Pero sí, bueno. No, uno lo piensa, porque efectivamente uno le dice, no sé, dejá de mirar la pantalla, y vos tengo que responder cosas del trabajo. Claro. Está justificado, es importante, ¿no? Me han preguntado, pero papá, ¿por qué no dejas de trabajar en vacaciones? Y uno lo tiene muy justificado, incluso como un valor, no parar. El tema es el cuerpo, que vos decís, no parar, pero en realidad ese no parar implica salir de tu propio cuerpo, ¿no? Que es por donde corre la sangre, justamente. Y cuando la sangre corre, o cuando se expone, o cuando duele, es cuando nos sentimos vivos de alguna manera, ¿no? Entonces muchas veces que uno siente como ese vacío, o esta cosa muy actual, ¿no? De esa ansiedad que termina en depresión, o esa depresión que termina en vacío, nada, ¿no? Ahí tiene que preguntarse, bueno, ¿dónde está mi cuerpo? Porque me parece que el gran ausente, digamos, es el cuerpo. Digamos, es la sangre en este sentido, ¿no? Porque la sangre tiene que ver con eso, digo, como todo lo que dijeron ustedes, con las pasiones, por ejemplo, digo, y pareciera ser que la pasión es mala palabra, ¿no? Hace tiempo. Y que hay razones para pensar que sea mala palabra, porque la pasión te puede llegar a lugares horribles. El tema es esto de minimizar tanto el riesgo al punto de que el cuerpo nunca se pone en juego. Hay una minimización tal del riesgo, digamos, de exponer el cuerpo, de exponerse al vínculo, de exponerse a lo diferente, de reclamar, de cruzar los Andes, no sé, digo, de ser un poco irreverente, pero en el sentido concreto, ¿no? Digo, por ejemplo, haciendo esto, estando de vacaciones, pudiéndole responder a tu hijo, tenés razón, esta semana tiramos el celular, lo apagamos, no sé. Digo, cuesta, pero ahí es donde el cuerpo vuelve y donde la sangre se empieza a sentir otra vez corriendo. Digamos, y esto pasa en la vida en general, ¿no? Digo, cuando uno construye vínculos, vos decís, no son de sangre, pero es como si lo fuera, no es como si sintiese que es mi familia, ¿no? Esta amistad, yo qué sé, esta pareja. Bueno, es un poco porque es eso, ¿no? Se trata de la empatía, de derramar sangre juntos, justamente, o sea, de compartir una herida abierta que nos identifica, ¿no? El riesgo, me quedo con eso, hay que ponernos en riesgo un poco más. El riesgo a aburrirse, no solo de pasar tiempo, digamos, por fuera de ese entretenimiento. Bueno, ¿y qué pasa con eso? El riesgo a no morirse sin antes expresar algo que nos haga sentir vivos, ¿no? Básicamente. Aníbal Troilo, la orquesta típica de Aníbal Troilo con el señor Roberto Goyeneche, el Uno, haciendo en este programa rojo Tinta Roja. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz, sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un boroche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces
tu clara alegría, veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz, que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano, donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Vereda que yo pisé, en malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Impresionante. Tinta Roja, la orquesta típica Aníbal Troilo y con la participación de Roberto Goyeneche. Estás en la M530, querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 11 3200 0530. Ahí llegan mensajes. Buenas noches. Mucha gente manda, mirá, dice, vi hace unos días La Virgen de la Tosquera. No me atrevería a catalogarla como de terror, aunque lo provoca, pero siempre en una clave realista, permanentemente embebida en lo siniestro. Bueno, esa es una gran palabra, ¿no? La idea de lo siniestro, y Mariana Enríquez lo utiliza muy bien. Esta idea de lo que es familiar y se vuelve extraño. Exacto. Lo que pasa es que ella va en un increyendo, va poniendo elementos tras elemento en esa misma vertiente, y después el clima se vuelve medio como pesado, ¿no? Y ahí me parece que se genera el terror. No, es verdad que no es terrorífica como algo que, no sé, como Freddy Krueger, no es ese. Lo que pasa es que nosotros estamos totalmente domesticados por una forma del terror que es la de Hollywood. Entonces ese es el tema. Se está haciendo mucho cine latinoamericano de calidad, donde toma otros elementos. Entonces hay otros tiempos, hay otra forma. Hugo de Chacarita, bueno, nos cuenta esto. Hablamos de el rojo en relación al terror, en este caso con La Virgen de la Tosquera, pero también podemos hablar del rojo, la literatura y lo erótico. Te proponemos este viaje. Mirá, hay un taller de literatura erótica, vamos a compartir lecturas y hacer actividades que nos acompañan en este febrero caluroso. ¿Qué es el erotismo? ¿Cómo se expresa en la literatura? Esto es presencial. Se hace en Bolívar 852, Bolívar Independencia, Bolívar 852 San Telmo, los días miércoles 4, 11, 18 y 25, todos los miércoles de febrero, de 18 a 20 horas. ¿Querés inscribirte? Anotá este teléfono, 11 76 17 20 49. Te vuelvo a repetir, 11 76 17 20 49 es el teléfono para que vos te comuniques, y si no, buscás Taller de Literatura Erótica y lo vas a encontrar también en Instagram. Pero escuchala a Vanessa Escobar, que es la que lleva adelante este taller, y te lo cuenta así. Mi nombre es Vanessa Escobar, soy profesora de Lengua y Literatura y estoy llevando adelante, coordinando un taller de literatura erótica, donde nos juntamos a pensar, aprovechando un poco el verano, el calor que tenemos en este momento en la ciudad, pensar qué es el erotismo, cómo se expresa en la literatura, por qué el erotismo nos conmueve, y pensar también en el erotismo como una forma de lazo o de encuentro con otros, con otras, y con uno mismo también. Desde ese lugar es que realicé una selección de textos literarios, algunos también teóricos,
Y bueno, nos juntamos, tomamos algo, porque en el lugar hay barra libre, compartimos. Es literatura de distintos olores, colores y sabores para compartir. Hola, ¿qué tal? Wow, ahí, tlan. Bueno, así que si quieren anótense, taller de literatura erótica, van a leer a Esbarra, Ocampo, Lispector, Pizarnik, Loshua, Cortázar, Storni y otros. Una gran mezcla, muy, muy linda. Joshua, Esbarra vienen más del palo de la queer, así que hay una mezcla interesante. Todos los miércoles de febrero, de 18 a 20 horas. Te repito el teléfono, 11 76 17 20 49, 11 76 17 20 49, es Bolívar 852 San Telmo, y si no la buscas a Vanessa, vanessa.escobar, creo que tiene 2 R's al final, la buscan en Instagram. Seguimos adelante. Y ahora nos queda el bonus track. Vamos a seguir hablando del sable corvo, que también me erotiza un poco. ¿Qué quieres que te diga? Qué fálico, ¿no? Y bueno, un poquito. Ensangrentado. No vamos a hablar del tamaño del sable de San Martín. Porque... Era largo. Pero porque había que tenerlo desde el caballo. Claro. ¿Sabes quién pensé? En los mongoles. Bueno, viene de ahí. No lo quería decir al aire para no quedar como un ignorante. Estuve leyendo mucho sobre... Gengis Khan. Me encantó Gengis Khan. Locura, sí. Hermoso. Bueno, ellos eran los grandes cabalgadores. Y además tenían esta idea de dividir las tropas. Pensé mucho en San Martín sin querer. Ahora que es que usted al aire me lo voy a decir, confirma. A ver, yo soy antropólogo, de física sé lo mismo que, imagínense, ¿no? Que de mecánica cuántica o de cocina, si quiere. Pero la curvatura, además, no solo era para enganchar, cortar y golpear, sino que reparte la fuerza de otra manera, de los kilogramos fuerza en el punto de impacto, con lo cual no se quiebra como si una espada recta. Claro, me imagino habrá sido... Es pesada aparte para darle. No tanto. ¿Cuánto pesa el sable de San Martín? Porque esas son las ventajas de estar en el Museo Histórico Nacional. Perdón, ¿vos tuviste en tus manos el sable? No. No, pero sí, mis compañeras del área de conservación sí. También lo que es interesante es ver la ropa de San Martín y los modelos. Yo le mando un saludo grande a Inés, mi compañera y también sindicalista de ATE, del área de conservación, que ellos constantemente refaccionaban, y lo siguen haciendo, el poncho, por ejemplo, con el cual San Martín cruza la cordillera de los Andes, y uno de los hilos con el cual está remendado el poncho con el cual San Martín cruza la cordillera de los Andes, ese mismo hilo me arregló un parche de un jean y lo guardo con mucho cariño. Entonces vos ves el tamaño, por ejemplo, del frac de gala con el cual San Martín declara la independencia del Perú, y vos decís, esto no me entra. Es muy chiquito. San Martín medía 1,68 m. No me mates. Pero todos medían mucho menos. Era el promedio de la época. 1,68 m. San Martín con 1,68 m era alto para su época. Cuando vos ves las dimensiones del sable, te parece grande hoy. Imagínense para un tipo que mide 1,68 m. Ah, mirá. Y era flaquito. ¿Y cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el sable de San Martín? No sé, arriesguen, es un juego. 5 kilos. 5 kilos. 2 kilos 200. 2 kilos 200. 800 gramos. 960 y pico gramos. Es como un paquete de harina. Un paquete de yerba. Está bien, porque tenés que tener un poco de... Y lo tenés que tener, lo tenés que estar blandiendo. Arriba. ¿No? Diestra y siniestra. Y el de San Martín medía casi la mitad que el del resto de los granaderos, porque esos sables habían hecho acá. O sea que San Martín no solo cruzó los Andes, sino que cortó cabezas. Bueno. Algunas. Otra cosa es que el sable, estuve leyendo muchas de las notas que salieron en estos días, dicen que es el mismo sable que el que él usó en la batalla de San Lorenzo, y no, ese es otro sable. Lo mismo, San Martín tuvo otros sables en Europa. San Martín tuvo muchas armas. ¿Y por qué este es el sable corvo de San Martín? Porque ese es el que usa para cruzar la cordillera, liberar Chile, liberar Perú. Y es el que le da es a Rosas. Es el de la... Claro. Algunos acá dicen, ¿por qué no se lo dio a tal? Ahora, ¿qué tipo bicho? Porque vos pensás que San Martín, que entendía de política, se tiene que terminar yendo exiliado. Qué pena eso, ¿no? Cuando uno lo piensa, tanto lo que pasó con Bolívar como lo que pasó con San Martín. Se arrepiente.
tiempo después dice que debería haber gobernado con mano dura. Lo dice así. Por eso, a ver, no es casualidad que le haya legado a Rosas. Está bien. Y Rosas, desde su exilio, cuenta José María Rosas que le entrega o quiere hacerle entrega del sable que la legislatura de la provincia de Buenos Aires le dio a Rosas por la primera campaña del desierto a Francia durante la guerra de Paraguay. Fíjense esa cronología, esa genealogía, mejor dicho, que hicieron ellos tres. Esa genealogía que en definitiva es muy cara a la memoria histórica y al uso político de la historia que hace el peronismo de San Martín, Rosas, Perón. Bueno, lo hicieron ellos mismos, San Martín, Rosas, Francia. Perdón, López. Francia es antes de López. Por cómo se enfrenta a la Triple Alianza, a Mitre, ¿no? al Imperio de Brasil. Y no hay que irse tan allá, porque también tenemos usos políticos de la historia y puntualmente del sable en los 60, plena dictadura militar, plena proscripción democrática, no proscripción del peronismo. Proscripción democrática, porque al proscribir al peronismo se está proscribiendo a la fuerza mayoritaria y por ende a la democracia liberal. El 12 de agosto de 1963 hubo un grupo de la Juventud Peronista, ingresa al Museo Histórico Nacional sin seguridad, sin cámaras, sin internet, entran por la puerta 15 minutos después de que el museo había cerrado, con la excusa de que eran estudiantes de Tucumán. El sereno les deja abrir la puerta porque al otro día se iban y se llevan el sable. Eran 3, 4 pibes de la Juventud Peronista que querían tener el sable como prenda para pedir la devolución del cadáver de Eva Perón. Y además, fíjense, si no sabían de historia y no hacían un uso político de la historia, que lo hicieron un 12 de octubre del 63, que se conmemora la reconquista de la ciudad ante las tropas inglesas durante las invasiones y era cuando se oficializó la presidencia fraudulenta de Ilia, que recordemos obtuvo 25% de los votos, casi la misma cantidad de votos en blanco. Y dejaron un comunicado que cuando yo estaba viniendo para acá dije, este comunicado lo tengo que leer y es impresionante la actualidad. Voy a leer un fragmento, ¿puedo? Sí. Comunicado número 1 al pueblo argentino. Esto dice la Juventud Peronista, que lo esparcieron así como panfletos y se leyó en la radio inmediatamente después. Pocas veces como hoy, una crisis moral y espiritual ha comprometido más entrañablemente el honor de la patria y la felicidad del pueblo. En efecto, en pocas coyunturas como en esta, la soberanía argentina ha sido tan vejada, la economía más entregada y la justicia social más negada. Frente a esta realidad angustiosa y vejatoria, la elección del 7 de julio, fraudulenta en su proceso y en su realización, difícilmente pueda dar las soluciones honradas y profundas que la dignidad de la nación exige imperiosamente. A pesar de ello, los beneficiarios del fraude han prometido reivindicar el honor de la patria y los derechos del pueblo, produciendo los siguientes actos. 2 puntos. Anular por decreto los infames contratos petroleros suscritos por el gobierno radical del doctor Frondizi. 2. Ruptura con el Fondo Monetario Internacional. 3. Nulidad de los convenios leoninos con SEGBA. 4. Levantamiento de la proscripción que pesa sobre la mayoría del pueblo argentino. Pues bien, aquella espada, la purísima espada del padre de la patria, aquel sable repujado por la gloria, aquella síntesis viril y generosa de la patria, por milagro de la fe, volverá a caer el santo y seña de la liberación nacional. Y esa espada, en plena lucidez, ¿no?, que le dio a Rosa, bla, 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 solo será devuelta cuando se cumplan estas condiciones. El pueblo argentino no debe albergar ninguna preocupación. El corvo de San Martín será cuidado como si fuera el corazón de nuestras madres. Dios quiera que pronto podamos reintegrarlo a su merecido descanso. Dios quiera iluminar a los gobernantes. Juventud Peronista, 12 de agosto de 1963. Y algo de eso está faltando, ¿no? Alguien que rompa un poco la monotonía. ¿Vamos al museo? Vamos a una tanda, si te parece. Mirá, leyéndola a Julio Merlo, me encantó. Buenas compas de Amartya, placer escucharlos. La gota de sangre, el toro poseído por la atracción, la manzana roja, el corazón. Para Borges, el curioso color del Colorado, la peluca de las putas está en rojo
para Claro, el gitano con la bata roja. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nadie lee nada. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Me encanta ese elefante que te habilita. Vamos a hablar algo de literatura, por favor. Por favor. Por favor. Traje un libro que se llama Los niños perdidos, ensayo en 40 preguntas de Valeria Luiselli, que es una escritora mexicana. Ella en 2014 estuvo trabajando, ella es inmigrante en Estados Unidos, vive en Estados Unidos. En ese momento no tenía la Green Card, la famosa Green Card, pero sí podía trabajar. Entonces ella trabaja como intérprete, traductora entre los niños que aparecen en la frontera y que en la frontera entre México y Estados Unidos y que están en una situación ilegal. Entonces, ella lo que tiene que hacer es preguntarles, porque el sistema judicial, nada de lo que está pasando ahora pasa sin historia, ¿no? Ya en el 2014 Obama fue uno de los grandes deportadores seriales de niños. Habían hecho una ley, esa fue un poquito anterior, donde los niños mexicanos que aparecían en la frontera eran devueltos automáticamente a México. O sea, no me importa dónde, cómo, no importa. Niños de todas las edades, ¿no? Que sus padres pueden ser que estén en una situación ilegal en Estados Unidos y los mandan a través de un coyote y los dejan en la frontera, los pibes pasan y bueno, entonces tienen que ser sí o sí capturados por los grupos, los guardianes ahí. Entonces permanecen en Estados Unidos hasta que los llama a un tribunal para ver si los echan o les dan asilo
tiene como varias categorías, pero niños de 16, de 4, de 5, ella tiene que estar ahí interpretando y tratando de que ese formulario, que tiene 40 preguntas, que empieza con la pregunta ¿por qué vino a Estados Unidos? A un niño de 5 años, imagínate todo el despliegue que tengan que hacer para que las preguntas, las respuestas de los niños encajen en categorías para que les den algún tipo de asilo. Si no encajan, si no han sido vidas muy tormentosas, ¿no? Quizás los niños no lo pueden dimensionar porque viven vidas tormentosas, entonces no pueden dimensionar cómo no es vivir una vida horrible. Entonces, no lo pueden contar. Entonces, ella está todo el tiempo tratando de forzar todo lo que puede esas narrativas. Es como si la literatura se ocupara de la burocracia, ¿no? Cómo ella hace de la burocracia de un formulario un ejercicio, pero no solamente de interpretación en este cambio de idioma, sino también en tratar de vincularlo a un estatuto legal. Todo es tan inhumano y tan en un momento sin sentido y ridículo por las preguntas que se hacen y porque ella va contando algunas anécdotas, ¿no? De pibes que le dan 16 años, le dan como asilo, pero al barrio donde van es tan pesado que viven situaciones muy parecidas a lo que estaban viviendo en Guatemala, y entonces es como muy difícil la vida. Bueno, mientras ella va contando su propia experiencia como inmigrante, que su familia obtiene la green card y ella no. Entonces tiene que dejar a sus alumnos sin los exámenes finales, tiene que dejar de trabajar porque si no la deportan. Así que es una especie de ensayo donde está la vida de la persona que está escribiendo esto, y también es muy interesante que alguien haya hecho ese registro para decir, bueno, che, esto lo del ICE no es de ahora, hace años que estos tipos tienen una tecnología, y cuando hablo de tecnología me refiero a tecnología, a formularios, a un montón, a un despliegue legal, burocracia, todo eso es guita y hay un negocio atrás de eso. ¿Qué? Ella no lo llega a nombrar, pero sí aparece con todo eso lo que está detrás y que nadie entiende qué es toda esa burocracia, toda la arbitrariedad que está puesta ahí. En lo que Estados Unidos tiene políticas de Estado como su concepción sobre el mundo, y en el caso sobre los inmigrantes, que trasciende a los gobiernos y que se construye esta idea de que Obama es de los buenos y Trump es de los malos, pero la política es igual. Lo que está mostrando hoy Trump, con la verdad las imágenes son aterradoras. Recuerdo la entrevista que hicimos hace tiempo con una Amelia. Sí, que contaba, y en ese momento ya nos parecía en Skid Row, en California. Bueno, hoy las escenas son terribles, no solo las de Fernández, sino las escenas de asesinato directo, de cómo se llevan chicos, bueno, niños directamente, matan gente. La verdad es una locura lo que está haciendo el ICE, que es esto que hoy Trump lo pone como de relieve, pero que venía pasando. Sí, es muy notable, porque yo a la vez que leo esto, yo siempre me acuerdo de cuando uno estudia periodismo, te hacen leer las crónicas de José Martí. Cuando José Martí estuvo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, haciendo las crónicas de lo que era la idea de progreso, estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él hace una crónica espectacular sobre la construcción del puente de Brooklyn, y ahí aparecen todo un montón de inmigrantes que hasta perdieron la vida por estar laburando en malas condiciones, pero estaban los irlandeses, él hablaba de todo lo que se escuchaba, ¿no? De todos italianos, todos ahí para construir ese país horrendo, que digo, tan malagradecido, ¿no? Con todas las personas que estuvieron ahí poniendo su sangre para construir ese país, ¿no? Sí, otra etapa histórica, pero pensaba en Pandilla de Nueva York, ¿no? Bueno, que se muestra claramente cómo la sangre, de hecho la imagen final es terrible, ¿no? Es ese río de sangre por el cual está construido ese imperio, que bueno, nada, es el mismo que echa inmigrantes descaradamente. Y la verdad que uno ve escenas que incluso pone en duda, dice, che, ¿es verdad esto? No lo puedes creer. Además el chiste es, esto no pasa en Irán, no estás pasando en Venezuela, está pasando en Estados Unidos. Ya, y lo normalizan de una manera terrible. Bueno, yo creo que, ahora ya habrá que ver si eso... En Minnesota tenés la paro general más grande de los últimos 100 años.
con temperaturas bajo cero. Bueno, vos escuchás al alcalde de Chicago, al alcalde de Iowa, o sea, escuchás a tipos que vos decís, ¿este tipo de dónde salió? El gobernador de California pidió entrar a la Organización Mundial de la Salud. Claro. Bueno, va a haber enfrentamientos entre lo que ellos llaman la Guardia Nacional y este grupo... Guerra Civil, como la película que salió hace 2 años. La película que salió hace 2 años, muy buena, muy premonitoria también. Los niños perdidos, ¿están perdidos o hay donde encontrarlos? No, estaban perdidos en una burocracia infame. ¿Cómo se llama la autora? Valeria Luiselli. Búsquelo, es muy lindo. Bueno, la tapa ya atractiva. Es una edición española, es muy lindo el libro. Vamos a escuchar un poco de Soda Stereo, ¿no me equivoco? Luna roja. Nos ponemos así, cuando la luna se pone roja. Hoy en el taller de los artistas, Silvana Jauregui te vuelve a llevar al Museo de Bellas Artes. Vamos a hablar de rojo, del color rojo, pero particularmente del rojo punzó. El rojo fue una herramienta política y estética durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas para demostrar fidelidad al régimen federal, a los federales. El régimen me suena a dictadura. Artistas como Pridiliano Porredón plasmaron este color intensamente en retratos y escenas de época, convirtiéndolo en un símbolo de identidad política y atmósfera social.
En la sala 22 sobresale un imponente cuadro de una mujer posando con su vestido rojo punzó, un óleo sobre tela de un metro, casi 2 metros de alto por 1,66 m de ancho. Se trata de Manuelita Rosas, la hija de Juan Manuel de Rosas, por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es el primer retrato que pintó Piridiliano como artista, su carta de presentación en sociedad. Lo hizo cuando regresó al país a los 27 años, después de haber vivido 15 años con su familia en el exterior. El icónico retrato fue especialmente encargado al pintor argentino para presentar a Manuelita en un baile para homenajearla en el Teatro Coliseo. Esto fue el 28 de octubre de 1851. Y la comisión decidió que la hija de Rosas sea retratada con el rojo punzó, símbolo del Partido Federal. Con este retrato, Piridiliano tomó trascendencia como artista plástico. Sus obras se revalorizaron recién en la década del 30, cuando varias familias y coleccionistas donaron pinturas del artista al Bellas Artes. Contaba recién, Nico, ¿no?, que este cuadro debería estar en el Museo Nacional. Se le prestó hace mucho tiempo al Museo de Bellas Artes y el Museo de Bellas Artes nunca lo devolvió. Bueno, vamos a robar el museo. Vamos a visitarlos. Bueno. Algo que siempre me gustó mucho hacemos una declaración contra el FMI. De Manuela o Manuelita Rosas, Encarnaciones, que le leían la correspondencia a Rosas. Es un caso bastante paradigmático porque... ¿Cómo? La correspondencia personal, política, la rosca, la correspondencia escrita que recibía en su casa, en su domicilio, la abría y la leía Encarnación, la mujer de Rosas, pero también Manuelita, antes incluso que el padre. ¿Por qué le votó? Bueno, es que el rol que tenían, no, pero el rol que Rosas sabía esto, no es que lo permitía. Era como que era toda una familia muy comprometida con la cosa pública. Encarnación no era una figura decorativa. No, en absoluto. Se escribían, estos documentos se pueden consultar. Mi compañero, mi compañera. 1840. Nah, re progre. Compañero. Bueno, para empezar, Encarnación y Rosas eran contemporáneos, tenían casi la misma edad. En un momento en el cual los hombres le llevaban casi el doble a veces. Evidentemente era una relación mucho más simétrica que el resto de las relaciones contemporáneas. Hay una obra que se llama Yo Encarnación, que la hace Lorena de la Vega, que ahora parece una envidiosa como psicóloga, y realmente es muy interesante como plantea. Yo la verdad que no conocía tanto de y son todas cartas. No, lo de Lorena Vega es impresionante. Increíble, es un monólogo que se acuerda, no sé cómo hizo. Todas las cartas... Es un monólogo además. Sí, y cada tanto ella la repone, así que vayan a verla cuando esté. Yo Encarnación. Cuando ande por ahí yo la voy a traer para que vayan a verla. Y ella, a ver, aclárame, ella en el exilio, ¿se va con él? La hija sí. La hija, pero ella que muere. La mujer muere, claro. No me acuerdo exactamente cuánto. Pero sí que ambas diciéndole a este le tenés que dar chuza. Sí. A este le tenés que aguantar. Y Rosa diciéndole, no, es un montón, no seas tibio, le decía. Encarnación le decía, ¿qué hace? Pero cuando Rosa se va a la campaña, la que se queda a cargo de los negocios es la que van a visitar y le piden el anillo y le piden la escupidera es a Encarnación y la hija que está ahí al lado. Es una cosa muy inaudita. Para esa época. Para el mundo de hoy, imagínense para aquella época. No, esos vestidos también en esas tertulias eran actos políticos. Ya la tenemos, en Mariquita Sánchez de Thompson, en un momento en el que las mujeres no pueden participar activamente en el ámbito público. ¿Qué hace? Lleva al ámbito público a sus tertulias domésticas. Claro. No, siempre había una forma de echa la ley, echa la trampa. Bueno, en este cuadro evidentemente era todo un símbolo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, y es lo que busca, entre otras cosas, reflejar Piridiliano. ¿Cuánto, no? Lunas rojas acá, en la M530. Vayan al Museo Nacional de Bellas Artes, que hay mucho para ver.
Acá, mira, nos escuchan del Lago Puelo, Viviana, gracias. Maravillosa exposición, habla de lo que está pasando allá. Todavía, sobre los incendios les comento. Torres miente descaradamente, el gobernador, cuando dice que está controlado. Todavía no cumple con la reparación de los damnificados de Puyén del año pasado. Como gran medida pidió la renuncia del intendente del Parque de los Alerces. Días antes del fuego, un muchacho echó a unos turistas que estaban iniciando un foco, pero él va tras las comunidades mapuches. Lewis dicen que lo sabe, vendió sus propiedades a un grupo catarí. Saludos, Vivi. Bueno, qué tema el tema de lo... Igual, yo voy a decir una cosa, además de Lewis, hay un montón de lagos encerrados en propiedades privadas y montañas. Que vuelva a Rosa, necesitamos expropiar. ¿Nos vamos? A expropiar. Expropiese. En vez de afuera... Igual Rosa no expropiaba. No, él acumulaba. Claro. Que fue el problema que tuvo. Después, bueno, por eso se le pudrió con sus propios federales, ¿no? Es otra historia ahí. Qué fatalidad. Pero bueno, para otro momento. Igual me gusta, en vez de afuera, que vos marcabas el de... Expropiese. Hay que volver a expropiar. Nos vamos, nos expropiamos en el programa porque sigue la continuidad de la M530, pero nosotros antes nos vamos a saludar así, porque somos gente fina, ¿vio? Aquí estuvo presente el señor Nicolás Dulcich. Creo que el hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín y que ayer lo llamó Juan José de San Martín ya justifica un Congreso Nacional de Educación. Grande, Cristina. La señora Mariana Collante. El comunismo, el socialismo, se cayó el muro de Berlín en 1989. ¿De qué comunismo me habla? Se fue, pero está presente el señor Damián Kotz. Es comunista. Podrá ser mentiroso. Victoria Nardone. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Hola, Victoria Nardone. No me contesta. ¿Cómo les va? En la operación técnica, el señor Carlos Di Mare. Quisiera dedicarles estas palabras sobre todo a los neoyorquinos, y ahora van a vivir bajo un gobierno comunista. Ay, Dios mío, esto es verdad. No cambió el mundo, pero no cambió este muchacho. No cambió. Bueno, mi nombre es Julián Saúd y gracias por estar aquí presentes. Sé que a veces parezco demasiado apasionado. Sé que a muchos de ustedes no les gusta eso. Bueno, nos vamos. Nos reencontraremos el lunes que viene. Sigan con la continuidad de la M530. Ya llega Marcelo Koenig haciendo Raíces y Alas. Recuerden, Revista Martia se escribe con H. Fuerte y claro. Pugliese, pugliese, pugliese.